Hola queridos chicos de ADAC, es un tiempo importante meditar en la palabra del Señor cada día. El día de hoy lo hacemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Esperamos como cada día que en comunión con el Señor y en santidad hayamos podido leer, hayamos podido orar al Señor antes de escuchar este tiempo de meditación. Igual te animamos a que lo hagas de forma personal, de forma íntima con tu Señor. Eso es lo importante y hacia ese objetivo estamos avanzando. El anhelo de estos audios es que puedas familiarizarte con el estudio y la reflexión de la palabra, pero no reemplaza definitivamente el tiempo personal que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra búsqueda diaria del Señor. Bienvenidos a DAC, Adolescentes hacia Cristo. El día de hoy estamos estudiando y reflexionando en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Un capítulo muy conocido y muy tocado en diferentes exposiciones de la palabra del Señor. Pero de repente, a pesar que conozcas esta historia, te animamos a que prestemos mucha atención, porque la palabra del Señor, por más que pueda parecer repetitiva, nunca llega sin ningún mensaje. Siempre trae un mensaje porque es la palabra viva del Señor. En este capítulo, en la historia de David y Betsabé, los que están familiarizados con dicha historia saben que Betsabé no era su esposa de David, sino era esposa de uno de los soldados del rey David. Betsabé era esposa de Urías. Urías era uno de los soldados más fieles que se mencionan o que se hace referencia en las escrituras del ejército de David. David estaba en casa, David estaba en su palacio en los días en que los reyes salen a la batalla, como lo refiere el versículo 1. En medio de todo este capítulo, creo que es vital que miremos las acciones que tiene el rey David con respecto a su relación tanto con Betsabé como también con Urías y también con Joab, su general, que de alguna manera se vuelve cómplice de las cosas que comete el rey David. En primer lugar, en el capítulo 11, en el versículo 1, vamos a observar que David envía a Joab a la guerra. Obviamente estaban destruyendo a los amonitas, sitiando a Rabá, pero David, como dice el versículo 1, se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David decide quedarse en Jerusalén, en su palacio, a descansar, por lo que nos refiere el versículo 2. David, al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Una de las observaciones más claras que podemos resaltar en estos primeros versículos es que David, debiendo estar en la guerra, debiendo estar guiando al ejército, prefiere quedarse y descansar. Quizá la cantidad de victorias obtenidas, esto le da una sensación de comodidad o de confianza en sí mismo, para solamente enviar a Joab como su general a que pelee las guerras que debería pelear el mismo rey. Esto lamentablemente fue un tropiezo tremendo para nuestro rey, para el rey David, que es nuestro personaje principal en estos capítulos, ya que se levantó de su lecho, se paseaba y mira a lo lejos a una mujer que se estaba bañando, y que la mujer era de aspecto muy hermoso. No es difícil de deducir que esto provoca en David este deseo de querer tener a esta mujer por su aspecto hermoso y porque se estaba bañando. Levantó, despertó ese anhelo y ese deseo, aún podemos decir que lujurioso, de parte de David, como de todo ser humano, para tener a Betsabé y acostarse y llegar a ella, como lo refiere el versículo 4.
David envía mensajeros, la toma, la trae al palacio y duerme con ella. Y aquí comienza no solamente un capítulo que marca un antes y un después de la vida de David a través de esta terrible acto, terrible desobediencia delante de Dios al tomar una mujer que en primer lugar no le pertenecía, no era parte ni de su concubinato, no era parte ni de sus esposas, era una mujer comprometida, una mujer casada y una mujer que es tomada por la lujuria, por el deseo pecaminoso, placentero del corazón humano y pecador de David. Entonces, después de esto, como sabemos, se desencadena una serie de artimañas de David para tratar de cubrir su tremendo error, ya que Betsabé quedó embarazada. Y es así como David, versículo 6, se nos dice que David envía a decir a Joab que traigan a Urías. Lo traen a Urías y como sabemos Urías no regresa a su casa, sino se queda a dormir a los pies de la casa del palacio de David. Bajo unas tremendas palabras que se relatan en el versículo 11, donde vemos el carácter sorprendente de Urías. Dice que el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué hombre más comprometido con la causa de Dios, con la causa del pueblo de Israel, y aún qué hombre tan comprometido con la misma persona del rey David. Pero David lamentablemente ya estaba en un camino hacia la desgracia total. Spurgeon va a mencionar no solamente de David, sino de tantas personas que se mencionan en el Antiguo Testamento, que teniendo a Dios como el gran autor de su corazón, el gran Señor de sus vidas, llegan a cometer pecados de esta magnitud tan lamentables, tan vergonzosos y de tanta destrucción para sus propias vidas. Spurgeon va a decir cómo han caído los valientes. David es un valiente que cae. Lamentablemente, capítulo 11 se nos muestra la terrible caída de David, que no termina aquí, sino que aún comete asesinato de una manera tan vil que lleva Urías su misma carta de muerte. Después de haber muerto Urías en el campo de batalla y se le informa a David sobre esto, David no tiene ningún remordimiento, ningún pesar. Y esto lo vemos ya en el versículo 25 de este capítulo 11. Dice la palabra: entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Qué palabras más insensibles. Lo que le está diciendo David al mensajero es que le diga a su general: no pasa nada, todo sigue normal, así es la guerra, tú aliéntate y vence y destruye esa ciudad. No tuvo ni el menor remordimiento. Es que, queridos chicos, y aquí podemos tomar una gran lección para nuestras vidas, porque así como en las virtudes podemos ver grandes cualidades, que Jesucristo será la expresión máxima de esto, también podemos mirar a David como aquel ser humano indigno de toda salvación, indigno de todo favor de Dios, como lo somos cada uno de nosotros. David muestra su peor lado, su lado más humano, su lado pecador, su lado necesitado de Dios, su lado vulnerable, porque David no era ningún superhombre. David tenía sus debilidades, David tenía sus derrotas delante del Señor. Y así como termina este capítulo 11 con las palabras: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. No importa cuáles distracciones tengamos en la vida, no importa la cantidad de problemas que estemos atravesando, no importa las dificultades, no importan los éxitos, absolutamente nada justifica el pecado que podamos cometer delante de nuestro Dios. Este pecado podemos tomar las palabras del último versículo del capítulo 11, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos
del Señor. Que Dios nos ayude a mantener un corazón en santidad. Y en la experiencia de David podamos ver que nadie puede confiar en su propio corazón y en sus propios afectos. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Señor amado, te necesitamos cada día, bendito Dios, porque nuestra fragilidad no es menor que la del rey David. Nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad frente al pecado es, si no la misma, es aún más que el propio rey David. Señor, cuando pecamos, definitivamente ante tus ojos es algo malo, y oramos para que nuestro corazón no se vuelva insensible a tu voz a pesar del pecado, sino que podamos regresar a ti y pedirte perdón y restablecer nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, porque las victorias del pasado no son garantías de una santidad futura. Cada día es un nuevo día para renovar, para vivir para ti, para estar alertas de nuestro pecado, para estar alerta de nuestras tentaciones y para buscar ser llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.